Hola, buenas tardes jóvenes, espero que se encuentren bien. Hola Ronald, Estefanía, Elvira, Stephanie, Abel, Ronald, Anabel. Sí, dime Ronald. Profesora, ya salieron las notas de calificación de la parte No, de todavía no he ejercicio. terminado, no, todavía no he corregido. Ah, ya, yo pensaba que era el único. Ya, profesora, disculpe, gracias. Ah, no te preocupes. No, todavía no he publicado ninguna. Además las notas van directo al Sócrates. Bueno, las van a ver ahí en el Blackboard, pero las notas se publican ahora directo en el Sócrates. Y a partir de ahí pueden, eh, si, si consideran, ¿no? Hacer reclamos y todo lo demás. Antes entregábamos, ¿no? Y ahí si tenían reclamos, de repente por ahí se revisaba, pero ahora pasa por el filtro primero del sistema de manera general y ahí después se revisa si es que se considera necesario. ¿Ok? Bien, el día de hoy nosotros tuvimos una sesión adicional en la mañana. Eh, de repente sí a nosotros nos alcanzaba resolver los ejercicios durante nuestra sesión, pero de cualquier forma, igual lo vemos, ¿ok? Avanzamos ya, digamos, con más lento, no tan apurado, porque ya van a tener la resolución de los ejercicios, ¿ok? Eh, Sobre el examen parcial, nosotros tenemos un lineamiento ya establecido que es referente a ustedes tengan que garantizar, ¿sí?, una buena calidad de internet durante las 3 horas de la evaluación, ¿ok? Ya seguramente ustedes han visto, ¿no? Su rol de exámenes, saben que el parcial es el día miércoles, ¿ok? De 3 a 6, si mal no me equivoco. Y lo que sí tengan en cuenta es garantizar la calidad de su conexión durante todo el tiempo de la evaluación, ¿ok? Entonces, para aquellos alumnos que por ahí tienen algún problemilla, ¿sí? Ese día, pues traten de resolverlo y garanticen estar conectados las 3 horas, ¿ok? Un poco para que lo tengan en cuenta. Pueden tomar como referencia las indicaciones de la PC1, ¿sí? Ya tengan todas sus hojas numeradas, todas sus hojas con nombre y a mano, ¿no? Todo a mano, ¿ok? Yo sé que es complicado, pero es la forma en que eh, se ha establecido así para las evaluaciones, ¿ok? Entonces, ya tengan todas sus tablas, todos sus formularios, probablemente la coordinación oportunamente va a enviar ya, ¿no? El formulario, las indicaciones, etcétera, ¿ok? Ya le pasé también a Stephanie el formato de la curva de compactación, que en verdad es una hoja cuadriculada, ¿no? No tiene nada de más porque esa hoja, esa curva de compactación se hace en escala natural, no es logarítmica ni nada. Pero ustedes tienen también su formato de curva granulométrica, tienen que tener sus tablas de Ashto, o si no tienen la tabla de Ashto, ustedes la pueden hacer, la pueden copiar, ¿no? A mano. O sea, hay formas, ¿no? Hay formas. También, ¿sí? Para la entrega de sus evaluaciones, eh, no, yo he tenido una situación con una sección que me sustentaron que no pudieron entregar su examen porque no había WhatsApp, ¿no? Porque no había WhatsApp y no pudieron tomar la foto, autoenviársela o algo así. Se supone, en teoría, que durante una evaluación ustedes no deberían estar conectados al WhatsApp, en primer lugar. En segundo lugar, ustedes saben mucho más de tecnología que yo.
Sin embargo, sé que hay algunos aplicativos directos, ¿no? Que tomas el Cam Scanner, que es el más conocido, que tomas la foto y ya lo pasa en un PDF y lo puedes enviar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ese tipo de justificativa no se acepta, ¿ok? Eh, y como dije, deben tener una buena conectividad, ¿ok? Eh, ¿Pueden haber emergencias? Puede que sí. Si se las van a aceptar como justificativa o no, ahí eso no sabría mencionar porque en ese caso no es directamente, o sea, pasa a través de mí, pero quien decide y aprueba es la coordinación del curso o la coordinación del área, ¿ok? Entonces, yo les diría, les recomendaría que tomen todas sus precauciones, ¿ya? Tomen todas sus precauciones para que entreguen todas sus evaluaciones a tiempo, para que no se les pase la hora, porque así como hemos tenido en la evaluación, si entrega tarde no se corrige, si no tiene el nombre que debe no se corrige, si no tiene tal cosa no se corrige, entonces ustedes ya saben, ¿ok? Yo algunos en la parte de la PC, porque es algo que yo manejo, ¿no? Ah, bueno, por los nervios no puso el nombre como se había dicho. Ok. Pero las indicaciones en la evaluación están para leerlas, ¿no? Entonces, al final de la evaluación, preguntar con qué nombre se graba o hasta qué hora es el examen, ese tipo de preguntas ya no caberían, ¿no es cierto? Entonces, porque todo está escrito, ¿sí? Todo está escrito. Tanto vale para ustedes como para mí, porque si, por ejemplo, yo les saco puntos por algún motivo, ustedes también pueden reclamar, profesora, pero en su indicación no decía que me iba a bajar puntos por eso. Entonces, es de las dos partes, ¿ok? Entonces, sí, por favor, les pido que lean las indicaciones que se les van a enviar, ¿ok? Para que sepan exactamente, ¿no? Cómo se va a trabajar el examen parcial, ¿ya? Ingresen puntualmente, garanticen su internet, ¿ok? No tenemos sesión sincrónica, va a haber un tiempo único para preguntas. Eh, entonces, lean primero, vean bien, ¿no? Seguramente en alguna parte habrá preguntas, un tiempo, ¿sí? De repente una media hora o una media hora generalmente, ¿ok? Entonces, ahí ustedes van a tener, o de repente no hay, no lo sé, no sé cómo lo están estableciendo, de repente no hay eh, tiempo para preguntas durante la evaluación, ¿ok? Generalmente hay, pero ahora como están cambiando los lineamientos no sabría al 100% decir. Pero si están las indicaciones que va a haber, entonces ustedes pueden, y las consultas se hacen por correo, ¿ok? Durante la evaluación yo no tengo contacto con el delegado ni con la delegada, ¿no? Por WhatsApp ni nada. Y además ella también tiene que aprovechar el tiempo para resolver su evaluación. Entonces, si bien ella representa al grupo, durante la evaluación es una alumna más. Y si ella tiene alguna consulta, la va a hacer igual que todo el mundo, a través del correo. Yo no respondo WhatsApps de delegados en semana de exámenes, ¿ok? Entonces, mucho menos durante la evaluación, durante la hora del examen, ¿ok? Antes puede ser, si tengo una duda y tal, ok, pero durante el horario de la evaluación no respondo WhatsApps a delegados, ¿ok? Si ustedes tienen algún problema, lo mandan directamente al correo, ¿ok? Y si es que, bueno, generalmente en las parciales no se acepta nada fuera del aula virtual, pero si tuviera alguna indicación que diga, si tienes problemas, mándalo por correo, siempre dentro del horario en todo caso, ¿ok? Pero de manera general sería lo mismo que hemos hecho en nuestra PC, nada fuera del horario. Ah, me olvidé la tabla, nada fuera del aula virtual,
¿ok? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en consideración las indicaciones que se les van a decir. Si dice que no entra nada, no entra nada. Así, tal cual. ¿Ok? Entonces, lean bien, prepárense bien, ¿sí? Los temas son los que hemos desarrollado y lo que vamos a hacer hasta el día de hoy. Entonces, en ese caso, eh, van a tener, estamos, digamos, todos nivelados hasta el mismo punto. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, dudas, consultas antes de continuar con el tema que estábamos viendo. Dime, Cris. Profesor, tenía una duda, si es que, por ejemplo, para hacer las resoluciones, no sé si se mandan, para hacer las resoluciones se podría hacer en tableta con lápiz y convertirlo a PDF. ¿Se puede hacer eso o sí tiene que ser en una hoja y Tiene escanearlo? que ser una hoja escrito a mano. Eso ya lo había Mm, respondido como 2 veces antes, pero igual se los vuelvo a decir. ¿Ok? disculpa, es que entré un poquito tarde. No te preocupes, pero qué bueno que lo preguntaste para aclararlo nuevamente. ¿Ok? Porque no van a permitir el uso de tabletas. Dime, Estefanía. Profesora, disculpe, una consulta. Sí. Em, yo siempre tengo la mala suerte de que en ocasiones de que se me vaya justo en ese momento el internet. Ya me ha pasado Ajá, en otro examen de otro ajá, curso que mi línea está bien durante todo el día y justamente en el examen me pasa el internet. Si me pasa ajá. eso, ¿le tengo que escribir y mandar evidencia o cómo Sí, podría ser? ahí sí sucede por obras de ley de Murphy, ¿no? Eh, todas las evidencias que consideres. ¿Sabes lo que sucede, Estefanía? No es ni por falta de confianza de mi parte ni nada. Lo que pasa es que siempre han habido alumnos que se han aprovechado de esa situación para tomar alguna ventaja. Entonces, justos e infelizmente justos pagan por pecadores. Entonces, depende de las evidencias, ¿no? Una vez un alumno dijo, se me ha ido la luz, no he podido entrar. Ahí le pidieron las evidencias, ahí mandó un anuncio, ¿no? De ahí, de la región donde él estaba, que decía corte de luz. Ahí, ¿no? Se fue a verificar la información y ese anuncio que el alumno había mandado era de 2 meses atrás. ¿Okay? La publicación de esa página era de 2 meses atrás. Entonces, ahí, ¿no? Las evidencias las van a enviar, se van a analizar y probablemente van a decir, no, eso no es suficiente. O verifica tal cosa, o envía más evidencia. Y ahí complica un poco, ¿sí? Entonces, ese es el problema. No es por falta de confianza de los docentes, es porque ya nos han hecho ese tipo, ya hemos pasado por ese tipo de situaciones varias veces, ¿ok? Entonces, si tienes algún tipo de problema, en ese caso, evidencia lo más que puedes, ¿ok? Lo más que puedes. Ok, profesora, ¿Ya? gracias. Ok. Sí, de los talleres. ¿De cuál talleres? Yo he dado una sesión hoy día, esa sí se las voy a pasar, Alejandro. Estoy esperando que tengo que entrar a la otra sección para pasar el link. Se los voy a pasar por los delegados, ¿ya? Lo voy a colgar en la parte de mis grabaciones. Y ahí les digo que ahí se queda registrado dentro de la sección. Sí, Rogelio, ¿cuál sería la pregunta? Coeficiente de uniformidad y curvatura. Ok. Así es, consistencia relativa no, consistencia relativa es en función es un parámetro que encuentras en función de manera indirecta con los resultados de los límites de Atterberg. A ver, un ratito. Vamos con Rogelio. Coeficiente de uniformidad y curvatura lo sacas, a ver, vamos a ver aquí. Cuando nosotros hacemos
el análisis granulométrico por tamizado, ¿sí? Esto de aquí, nosotros nos permite encontrar la curva granulométrica, ¿sí? Y con la curva granulométrica encontramos el D10, D30, D60, ¿de acuerdo? Con esto encontramos el CU, que es el coeficiente de uniformidad, y el coeficiente de curvatura, que es lo que me estás pidiendo, ¿ok? ¿Cierto? Esto de aquí utilizamos en la clasificación. Cuando vemos la parte de la gradación, ¿ok? La consistencia relativa, esta de aquí, lo obtenemos de manera indirecta a través de los resultados del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad. Este es un parámetro de los suelos finos. No, digamos, participa de la clasificación, pero sí lo podemos obtener con los resultados de los límites de consistencia. Nosotros vimos varios parámetros, ¿no? Porque cuando veíamos los límites de consistencia, en la última parte decía el uso de los parámetros, y ahí venía la actividad del suelo, la sensitividad, la consistencia relativa, el índice de liquidez, ¿no? Y la consistencia relativa te decía si un suelo era blando, si un suelo era muy blando, si un suelo era rígido, etc. ¿Ok, Rogelio? Claro, en la PC se pedía eso porque formaba parte de los resultados de los límites de consistencia. Podías encontrarlo con el límite líquido y el índice de plasticidad. Listo. A ver, sobre el taller que se va a desarrollar, ¿sí? Ustedes pueden asistir, ¿no? O sea, ver la grabación porque me parece que es justo en este horario, ¿ok? La situación es que yo, en mi caso, ¿sí? Yo corrijo en función a lo que yo he explicado, ¿de acuerdo? Entonces, en función al procedimiento que nosotros hemos desarrollado en nuestros ejercicios. Entonces, tal vez otro docente tenga otra metodología. Entonces, asistan, vean los ejercicios, pero el desarrollo de los ejercicios y la corrección es en base a lo que desarrollamos en nuestras sesiones. ¿De acuerdo? Pueden revisar los ejercicios y resolverlos de acuerdo a lo que nosotros desarrollamos. ¿Ok? ¿Me deja entender? Ok. Ya, Dime, profesora, Jean-Pierre. genial. Entonces, en anuncios lo va a publicar la grabación para checarlo, porque yo no asistí. ¿Cuál grabación? La que hizo usted en la mañana, profesora. Ah, sí, pero es que en la mañana yo solamente hice ejercicios de compactación. ¿Ok? Nada más. El taller me parece que es de varias cosas, de varios temas. Tengo entendido eso. Sí, Jean-Pierre, dime. No, profesor, ahorita estoy, o sea, estaba en el taller y está haciendo los problemas que algunas delegadas le han mandado a la profesora. Y hasta ahorita Ah, ok. solo está en el problema que usted hizo en la mañana, Ah, que el la, del terraplén. sí, en ese problema está. Y ahí Ah, sigue, ok. está en el ítem B recién, y ya son las 5:22. Que hace mucha Ah, teoría, más que nada. bueno, por algún motivo será. Igual, identifiquen, vean, ¿no? Los temas que se han tratado en el taller, porque eso también los va a ayudar a practicar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, igual chequenlo, ¿ya? Pero como les dije, nosotros desarrollamos, creo que mantenemos un orden y da para entender los ejercicios que desarrollamos y en función a eso vamos a hacer la corrección. ¿Ya?
Listo. Entonces ahora sí, ya, no se preocupen. Antes, vamos a ver aquí. Creo que está aquí. Lo voy a bajar de donde está, donde ha sido grabado. Y lo voy a colgar ahí en sus grabaciones. Y le aviso a Stephanie para que les diga, ya está colgado en el... Ay, creo que no debí bajarla ahorita porque si no me va a quitar señal de internet. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, profesora. Ah, ya, porque cuando comienza a bajar los videos, a veces se me escuchan medio mal. Bueno, retomemos entonces lo que ya habíamos estado conversando de compactación, que al final esto de aquí viene también en el examen, ¿ok? Nosotros ya habíamos desarrollado toda esta primera parte, ¿no es cierto? Habíamos visto que cuál era el significado de la compactación. Nosotros lo que queremos es quitarle aire al suelo, ¿no? Mediante una energía externa, por medios mecánicos. En el laboratorio lo hacemos a través del martillo, en el campo a través de los equipos. Vimos las diferentes ventajas de la compactación, las diferentes aplicaciones, cómo nos va a servir cuando necesitemos mejorar las propiedades ingenieriles de los suelos, ¿sí? Analizamos el ensayo Proctor, dijimos, ¿no?, que Proctor estableció aquí la relación entre ese contenido de humedad óptimo y la densidad seca máxima. Ojo, ese contenido de humedad óptimo, ya lo repito nuevamente, es la humedad ideal con la cual las partículas se ablandan, se lubrifican y forman un empaque más denso, ¿ok? Y esta densidad máxima, ¿ok? Densidad máxima no significa mayor resistencia, significa que en esta zona, ¿sí?, que en esta zona en donde está esta parte aquí, el suelo es más estable a variaciones de resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta. Luego vimos que lo que nosotros queríamos básicamente, finalmente, era encontrar el grado de compactación, ¿no? Cuando encontrábamos el grado de compactación, entonces comparábamos lo que habíamos hecho en el laboratorio, ¿correcto?, con la densidad que encontrábamos en campo, ¿sí? Nosotros aquí en el laboratorio encontramos la densidad máxima. En campo solo encontramos la densidad de campo. No es máxima, no es mínima, es la densidad a la que fue compactada el suelo. ¿De acuerdo? Luego analizamos el ensayo Proctor. Nosotros llevábamos de esta condición, ¿sí?, y la llevábamos a una condición más suelta, ¿no es cierto? Íbamos de un índice de vacíos máximo a un índice de vacíos mínimo. Y la aplicación era de una energía externa a través del martillo, ¿no es cierto? Entonces formábamos las capas y compactábamos el suelo. Proctor entonces hacía este procedimiento, ¿no?, variando los contenidos de humedad. Entonces nosotros habíamos dicho que teníamos una porción de suelo aquí y la dividíamos en 4 partes, ¿no es cierto? La dividíamos en 4 partes. Esta parte le echábamos agua y la compactábamos. Esta otra parte le echábamos más agua y le compactábamos. A esto de aquí le echábamos más agua y lo compactábamos. Y aquí también, y junto con eso encontrábamos el peso específico, ¿sí?, y con el contenido de humedad encontrábamos la densidad seca, ¿no es cierto? Porque esto de aquí viene de esta fórmula que ya conocemos. Entonces teníamos ahí los diferentes puntos, ¿ok? Los 4 puntos. ¿Y cómo trazábamos nuestra curva? Uníamos los 2 puntos en el ramo seco, los 2 puntos en el ramo húmedo y encajábamos una curva aquí en el medio, ¿ok? Y cuando encajábamos esta curva aquí en el medio, podíamos obtener los datos que necesitábamos de base para ir a hacer nuestra verificación en campo, ¿ok? Pero
cuando íbamos al laboratorio, bueno, cada suelo tiene una curva de compactación diferente, ¿no? Y aquí nosotros decíamos que cuanto mayor energía que le aplicábamos, más densidad seca, ¿sí? Pero menos contenido de humedad, ¿no? Y cuando comentábamos sobre la sobrecompactación, decíamos que ahí lo densificábamos tanto que acabábamos rigidizándolo demasiado y comenzaba a resquebrajarse en algún momento, ¿no es cierto? Entonces también aplicar tanta energía no es tan así, porque nosotros queremos ese contenido de humedad ideal. ¿De acuerdo? Entonces teníamos el ensayo estándar y el ensayo modificado, que había nacido porque la energía aplicada en el estándar ya había quedado, digamos, pasada, ¿no? Porque los vehículos cambiaban, la clasificación vehicular cambiaba, las cargas que serían aplicadas también cambiaban, entonces la energía debió aumentar. Entonces ahí nació o se introdujo el Proctor modificado. ¿Y cómo es que cómo es que definíamos el método que íbamos a usar? Nosotros definimos el método del ensayo con la gradación, con el análisis granulométrico por tamizado. ¿Ok? Con el análisis granulométrico por tamizado nosotros vemos que hasta 25% retenida en la malla 4 es el método A. Más de 25% retenida en la número 4 y menos del 25% se retiene en el tamiz 3/8, el método B. Y menos del 30% retenida en la 3/4, el método C. ¿Y por qué quiero establecer qué método es? Porque el método me define el suelo con el que voy a trabajar. ¿Ok? Si me sale el método A, yo voy a trabajar con el pasante de la número 4. Si con la granulometría me sale que es el método B, voy a trabajar con el suelo pasante de la 3/8. Y si en la granulometría me sale que es el método C, voy a trabajar con el pasante de la 3/4. Y yo les dije que este método era el que más usábamos en carreteras, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier método. Trabajo con los resultados de la granulometría y con el suelo pasante. ¿Ok? Y esta malla, ¿no? Esta malla que nosotros utilizamos para hacer el Proctor en laboratorio, la llevamos a campo. ¿Ok? La llevamos a campo y podemos comparar con el mismo suelo. ¿Sí? El mismo suelo que hemos hecho en el laboratorio con el mismo suelo en campo. Entonces aquí nosotros tenemos aquí a este suelo. Depende aquí, si es el método C, necesitas 25 golpes. Si es 25 golpes, es el estándar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos esta porción de suelo, le hacemos el análisis granulométrico por tamizado y sacamos su gradación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Definimos el método. ¿Y qué hacemos? Lo pasemos por la malla del método seleccionado. Del método seleccionado. Sí, dije que si sale el método B trabaja con 25 golpes en un diámetro de 4 pulgadas. Y en ese caso sería el estándar, porque el modificado trabaja con 56 golpes. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió, Alejandro? Así es. Muy bien. Entonces establecemos el método, colocamos la malla del método seleccionado y tenemos el suelo matriz a ensayar, que es el pasante de la malla del método seleccionado. Eso ya lo habíamos escrito, creo, pero no sé por qué no
lo ponemos, ¿ok? Y con eso hacemos nuestros cálculos, ¿sí? La energía en el laboratorio ya la conocemos, ¿sí? Nuestros cálculos también, tenemos el peso específico, tenemos el contenido de humedad, y con esos dos parámetros encontramos el gamma T, ¿cierto? Y ahí hacemos 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, dibujamos nuestra curva granulométrica, ¿ok? Ojo que yo les dije que la curva no es una parábola, ¿sí? Rara vez sale una parábola, ¿ok? En la mayoría de los casos no lo es. Es una curva encajada entre dos rectas, una que une los puntos en el ramo seco y una que une los puntos en el ramo húmedo, ¿ok? Habíamos visto también la técnica básica les había explicado sobre el tren de compactación, ¿no es cierto? Vimos los diferentes equipos que trabajábamos, ¿sí? Por presión, por vibración, por amasado, ¿no? Por impacto, ahí venían los zapitos, ¿no? Conocidos. Y nos quedamos en estas tablas, si mal no, un poco más creo que avanzamos. Vimos estas tablas, ¿no? Que nos sirven básicamente si en algún momento te piden analice los resultados e indique el mejor equipo para el suelo encontrado. Ahí tienes tu clasificación ASHTO. Entonces vas, por ejemplo, en la 1A se refiere a unas gravas bien graduadas, con arenas y un material ligante, etc. ¿Okay? En ese caso, el mejor comportamiento lo tiene un rodillo liso. No es así cuando se trata de un rodillo pata de cabra. Ya para los suelos finos, el rodillo pata de cabra funciona mucho mejor. ¿Ok? Igual esta tabla, ¿no? Que inclusive te recomienda, te sugiere, te da una referencia de espesores de acabados. ¿Ok? Entonces, en ese caso, puedes identificar también. Hablamos sobre los rodillos inteligentes y creo que ahí fue que nos quedamos, ¿no? Hablamos esto de aquí, les dije que no hacía parte del sílabus, pero ya que estábamos hablando de compactación, lo habíamos visto. Habíamos analizado las normas también que se aplicaban en cada caso. En el caso de las normas ASHTO, de las normas ASTM, son para todo tipo de estructura, y para las normas, para las carreteras, calles y avenidas son las normas ASHTO, y siempre debemos trabajar con la misma norma, ¿no? No podemos trabajar una con la ASTM y el otro con ASHTO. Entonces siempre con la misma norma. Y nos quedamos aquí, ¿verdad? A ver, me confirma. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo es que cómo es que esta actividad de la compactación se vive en campo? ¿Cuál es el proceso constructivo mediante el cual nosotros hacemos el relleno o hacemos un terraplén para una vía o un terraplén para cualquier tipo de edificación? Lo primero que nosotros hacemos, en el caso de vías principalmente, nosotros seleccionamos el material que exige la obra y las especificaciones técnicas. Si nosotros tenemos el diseño de una carretera, el proyecto geométrico de una carretera, que vendría a ser el trazado de las curvas, las tangentes, que forman parte del diseño, la sección transversal, el proyecto geométrico, el diseño geométrico nos dice los volúmenes de movimiento de tierras, los cortes, los rellenos. Entonces, al final del proyecto geométrico se establece una gráfica, ¿no? Que seguramente ustedes, no sé si ya llevaron el curso, pero seguramente van a ver. Hay una gráfica conocida como curva masa. En esa curva masa se establecen los volúmenes de corte relleno, se calcula las distancias de transporte, los costos de transporte de los materiales. Y ahí se identifican las canteras, si están cerca o no están cerca, y se establece si tenemos material para rellenar o no. En el caso de la estructura del pavimento, muchas veces no usamos el terreno que está cerca a la zona, sino lo preparamos y por eso explotamos canteras, ¿ok? Entonces, todo comienza en las canteras.
material de préstamo de las canteras que salen los volquetes hacia la obra, ¿no? Luego ya se ha determinado el espesor de las capas dependiendo del material, dependiendo de lo que el especialista en pavimentos ha determinado. De acuerdo a ese tipo de suelo se selecciona cuál va a ser el equipo que vamos a utilizar, ¿no? Y se determina en el laboratorio los valores patrón, la humedad óptima y la densidad máxima. Y luego se va a campo y se desarrolla el trabajo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar viendo este video aquí de las canteras y después nos vamos al video de la obra. A ver, un ratito. Vamos a ver. Ay, no estoy compartiendo. Entonces aquí ya. Aquí vamos a ver, estamos en una cantera, ¿no? Y están haciendo la explotación del material. Voy a el volumen un poco bajo porque no, ahí solamente está explicando la explotación del material, etcétera. Luego, ¿no? El equipo comienza a sacar el suelo y a ver, vamos a adelantar un poco. Y luego aquí se pasa por este tamiz de gran tamaño, ¿no? Por estas zarandas, el material. Entonces, el material más grueso se deposita aquí abajo y el material más fino, o sea, el pasante, se queda aquí. Y eso es lo que están cargando aquí en los volquetes, ¿no es cierto? Entonces vemos que el material mayor, ¿no? De partículas mayores, pasa por encima y el otro acaba depositándose aquí, ¿no? El pasante. ¿Okay? Luego este material, aquí también lo están llevando de repente para pasarlo en otras arandas, ¿no? Dependiendo de los tamaños que necesitamos, ¿ok? Entonces, con este material nosotros cargamos los volquetes y nos vamos a la obra, ¿ok? Los llevamos a la obra. Vamos a ahora irnos a la obra en sí. A ver. Voy a poner aquí. Ahí. Me voy a saltar un poco. Bueno, no voy a poner lo que están hablando porque es un video comercial, entonces hay muchas cosas que hablan de que no proceden, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así. Entonces, una vez que ya que hemos cargado el material, ¿no? Vamos a ir a la zona de trabajo, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, ¿no? Ya nos liberaron esta capa. Entonces, el volquete va con el material de préstamo, ¿no? Para dejar el cordón de material, ¿no? Aquí vemos, los volquetes depositan el material aquí, ¿sí? Luego va a venir la motoniveladora y va a nivelar, ¿no? Entonces, el cordón de material se queda ahí. Luego aquí lo esparcemos, ¿no? O lo nivelamos, perdón. Esta motoniveladora, además de esta cuchilla, tiene una que es así medio que un rastrillo, ¿no? Entonces, si el material está demasiado húmedo, la motoniveladora comienza a arear, comienza a mover el material para tratar de secar. Si el material está muy seco, viene la cisterna y lo humedece, ¿no? Entonces, aquí vemos que lo están nivelando. Supongamos que la muestra estaba, o el material estaba seco, entonces lo humedecemos, ¿no? O sea, no es el mismo. Y vienen ahí los equipos compactadores. Ahí comienzan el número de pasadas, ¿sí? Una vez que se compacta, se pasa a hacer las pruebas de campo, ¿no? Para verificar si hemos cumplido o no con lo que nos indicaba la especificación técnica,
¿ok? Respecto al grado de compactación, ¿no? Entonces el material se deja ahí como cordón. Este video es bastante largo, inclusive se ve ahí la capa, ¿no? La imprimación y luego me parece que el asfalto también por aquí. Entonces ahí están colocando asfalto, ¿no? Pero a nosotros nos interesan nada más las capas antes de esa fase, ¿ok? Muy bien. Regresemos aquí entonces. ¿Se entendió hasta aquí, verdad? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ya hemos visto las canteras, hemos visto el proceso constructivo y nosotros antes de ir a campo ya hemos tenido que hacer todos nuestros ensayos de laboratorio. El análisis granulométrico, el límites de Atterberg para clasificar al suelo, para establecer el método del Proctor. Hacemos también algunos ensayos químicos, ¿no? En nuestro curso casi no vemos eso, pero también se hacen algunos ensayos de contenidos de sales, ¿sí? Se hace el CBR en todo caso también, ¿no? Que ya es propio para el diseño de pavimentos, ¿ok? Y en campo, nosotros vamos a verificar, ¿no? Si se ha realizado o no adecuadamente la compactación de las capas, ¿sí? Y en campo nosotros tenemos dos tipos de ensayos, los ensayos destructivos y los ensayos no destructivos, ¿ok? Ahí, los ensayos destructivos comprenden la excavación y remoción de parte del material de relleno, ¿sí? Y como vamos a hacer un agujero en la capa compactada, queriendo o no, estamos perturbando el terreno, ¿no es cierto? Y los ensayos no destructivos hacemos las mediciones de forma indirecta, o sea, no hacemos ningún tipo de excavación, ¿ok? ¿Cuáles son esos ensayos? Los ensayos destructivos son aquellos que nosotros, como dije, hacemos una excavación y obtenemos los volúmenes por reemplazo, ¿ok? Tenemos la densidad del suelo por el método del balón, la densidad del suelo por el método del cono de arena, la densidad del suelo y roca por reemplazo con arena, la densidad del suelo y roca con reemplazo con agua. ¿Cuál es el que nosotros trabajamos en este curso? Este de aquí, la densidad del cono de arena. Y vemos lo no destructivo, describimos al ensayo de densidad de suelo por el método nuclear, ¿no? A través del densímetro nuclear, a través del equipo, ¿ok? Estos ensayos destructivos, como dije, tienen que ver con la excavación de un agujero, ¿ok? Hacemos la excavación de un agujero o de un hoyo, ¿no es cierto? Y ojo que esta capa es compactada, entonces no es tan fácil sacar una sección en la que yo pueda decir, ah, este agujero tiene tantos centímetros cúbicos de volumen. No es fácil asumir eso porque esa capa está compactada, hay material de diferente tamaño ahí, ¿no? Puedo tener alguna diferencia. Entonces aquí debajo hay un agujero,
aquí debajo hay un agujero, ¿no? Este se reemplazó con agua, este es el del cono de arena, ¿ok? Aquí los ensayos no destructivos, vemos este densímetro nuclear eléctrico y este es el densímetro nuclear más común, ¿ok? Densímetro nuclear. ¿Okay? Y aquí lo único que hacemos es, tomamos aquí en la pantalla, colocamos el proctor del laboratorio, tenemos una barra, obviamente este equipo tiene que ser súper, hiper, mega calibrado, ¿okay? Para que nos dé resultados significativos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pasos? O sea, hemos visto aquí los destructivos y los no destructivos, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos que nosotros seguimos en el ensayo destructivo? Nosotros ubicamos el lugar del ensayo, ¿sí? Excavamos un hoyo, rellenamos, excavamos un hoyo y luego tomamos una muestra para determinar su contenido de humedad. Puede ser con el Speedy en campo o lo podemos llevar al laboratorio para hacerlo en el horno, ¿ok? Luego determinamos el volumen del material excavado, ¿sí? Utilizando el hoyo, lo reemplazamos con otro material y vemos cuánto es que tenía de volumen ese hoyo. Luego determinamos el peso del material extraído y si tenemos peso y tenemos volumen, encontramos densidad o peso específico. Y si tenemos densidad y contenido de humedad, encontramos gamma D máximo. Perdón, gamma D, nada más, no es máximo. El gamma máximo es en el proctor, gamma D, ¿ok? Que, nuevamente, 1 más D. ¿De acuerdo? Entonces veamos la determinación por el método del CONARE. Vamos a ver este video aquí con la ejecución del ensayo para que después podamos ir viendo paso a paso qué es lo que sucede. A ver. Vamos a ver aquí. Ay, no lo compartí, ¿no? Ya, falta aquí. Me avisan si ven y escuchan bien, por favor. Amigos constructores, a menudo vemos ¿Sí se puede escuchar? Ok, vamos a ver. estas máquinas realizando compactación en nuestras obras, pero no sabemos en qué momento finalizar ese proceso. Hoy vamos a aprender cómo obtener la densidad y peso específico de compactación de un suelo en el sitio y para qué sirven estos datos. El método a utilizar será el de cono y arena en campo. Los materiales a utilizar en este ensayo serán un frasco de 4 galones aproximadamente, cono desmontable con válvula de media pulgada, una placa base, tamiz, recipientes, una balanza, herramienta menor como cincel, brocha, regla y, lo más importante, arena limpia, seca, con densidad y gradación uniformes. Luego de elegir un sitio representativo del área a ensayar, se fija la placa sobre el terreno bien plano. Se procede a excavar el hueco a través del orificio de la placa base, con mucho cuidado para no alterar el suelo alrededor del hueco. Las paredes Observan aquí que ya hemos llevado nuestra malla, ¿sí? La misma que hemos utilizado en el Proctor en el laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros sí que vamos a comparar, tenemos que comparar siempre en las mismas condiciones, ¿ok? Entonces aquí ya llevé mi malla porque voy a utilizar el suelo. Y este material que está retenido aquí era lo que yo les decía en el ejercicio de la mañana. Este material también estaba ocupando este volumen. Por eso es que le tengo que restar.
¿no es cierto? No puedo utilizar solamente este volumen aquí y el suelo que estaba acá, porque este agujero estaba lleno de este material que tiene partículas mayores. Entonces solamente puedo trabajar con el volumen, con el peso del suelo matriz y el volumen que ocupaba ese suelo matriz. ¿De acuerdo? Las paredes del hueco deberán tener una pequeña inclinación hacia adentro y el fondo debe estar plano en lo posible. El hueco debe quedar libre de oquedades y partículas sobresalientes, ya que esto puede afectar la exactitud del ensayo. La profundidad puede variar entre 15 y 20 centímetros dependiendo del tamaño máximo de partículas. Al final del video les dejaré una tabla donde se puede ver el volumen mínimo del hueco de ensayo dependiendo del tamaño de las partículas en el terreno. Luego procedemos a colocar sobre la Aquí nosotros ya hemos pesado antes este recipiente todo lleno de arena, ¿ok? Lo hemos volteado y hemos abierto aquí la válvula para llenar, ¿no? Para encontrar ese volumen por reemplazo, ¿ok? Entonces vamos a llenar aquí el agujero, pero no sé hasta qué punto solo se llena el agujero. Entonces yo dejo correr la arena hasta que ya escucho que no está bajando más. Y entonces en ese punto cierro la válvula, ¿ok? Cierro la válvula y cuando yo levante se ha quedado arena aquí en el cono también, ¿ok? Veamos. placa base, el frasco y el cono con arena, previamente pesados. Entonces aquí digamos que se saltó esa toma, ¿no? Pero todo este material que estaba dentro del cono ya, digamos, se desparramó aquí. Entonces lo podemos sacar, ¿no? Y dejarlo hasta el borde y luego pesar este material. Y con la densidad de la arena ya conocida. Abrimos la válvula y dejamos que fluya. Luego se cierra la válvula y se retira el cono para pesarlo posteriormente. Se puede recuperar la arena limpia para nuevos ensayos, pero en ningún caso se debe utilizar arena contaminada con finos. Como ya mencionamos, procedemos a pesar el conjunto frasco, cono y Esto de aquí ya es al final del ensayo, lo que ha quedado. arena después del ensayo, lo que llamaremos M2, y se pesa también el material húmedo excavado, M3. Luego se determina la humedad del material Esto de aquí nosotros creo que ya lo habíamos visto cuando hicimos contenido humedad. removido. En En obra lo campo, podemos hacer con la prueba de humedad rápida. Para esto se utiliza el humedómetro Speedy, agregándole carburo de calcio, siempre usando los elementos de protección, tal como se aprecia. Esto se explicará en otro video, esta prueba. También podemos determinar en laboratorio la humedad secando la muestra en horno durante 24 horas. que nosotros teníamos que colocar el suelo aquí en la tapa, ¿no? Y esas bolas de acero que están aquí adentro acaban triturando el suelo, ¿no? Mezclando el carburo de calcio con la humedad del suelo, nos da gas acetileno que marca aquí la presión en este manómetro. Este es el método de la prueba de humedad rápida. Con estos datos estamos listos para iniciar los cálculos. Estos cálculos nosotros los hemos hecho de otra forma. ¿Ok? ¿Se entendió el procedimiento del ensayo? ¿Más o menos? Ok. Gracias, Mirta. Entonces lo vemos aquí. Mira, lo que necesitamos es el cono metálico, ¿sí? Necesitamos esta arena calibrada que es conocida como arena de Ottawa, más la verdad es una arena que nosotros preparamos en el laboratorio, entonces tiene un peso específico conocido, ¿ok? Nosotros hacemos lotes de esa arena y dejamos en el laboratorio para poder hacer los ensayos, ¿de acuerdo? Tenemos esta placa, aquí colocamos la arena en el recipiente, tenemos esta placa que hemos visto que nos ayuda a excavar, ¿no? A excavar el agujero aquí.
tenemos la balanza para poder pesar, las cucharas, etcétera, y algo aquí que está faltando que es importante, que es la malla, ¿sí?, del método del proctor utilizado. ¿Ok? Tenemos que llevarla al campo, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo vamos a comparar con los mismos suelos? ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? Tenemos aquí la arena, tenemos el frasco, tenemos el cono, tenemos el agujero realizado en la capa compactada, ¿no? Tenemos aquí el agujero, hemos llevado nuestra malla, ¿no? Ojo, hemos separado aquí el material. Este de aquí es mi suelo matriz, ¿ok? Igual al del proctor. Tengo aquí mi peso 1 antes del ensayo, ¿sí? Luego lo volteo, ¿no? Hago la excavación, tengo aquí mi agujero, luego lo volteo y voy a llenar de arena el agujero y voy a llenar también el cono, ¿ok? Cuando yo levanto el cono, esta arena aquí la voy a retirar y la voy a pesar. Entonces voy a tener este peso de aquí. Este es el peso 2, este es el después, lo que sobró del ensayo, ¿sí? Entonces, aquí en esta fase se quedó un peso 3, ¿correcto? Aquí está también lo que estaba aquí adentro. Este peso 3, que se quedó aquí en estas dos fases, es la diferencia del peso 1 menos el peso 2. Pero también el peso 3 es igual al peso 4 más el peso 5. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo encontrar el peso 5. ¿Me deja entender? La parte de los pesos, claro. Nosotros primero pesamos aquí antes del ensayo. ¿De acuerdo? Pesamos antes del ensayo. Mejor, aquí hay otro gráfico. ¿Dónde está? Aquí. Antes del ensayo. Esto es nuestro peso 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí todavía está toda la arena dentro del frasco. ¿Sí? Esos son mis datos iniciales para el ensayo. Peso de la arena, peso del frasco más la arena calibrada. ¿Ok? Mi peso 1. Luego abro esta válvula. ¿De acuerdo? Y va a comenzar a entrar arena aquí. Cuando comienza a entrar arena, ha llenado este agujero y ha llenado esto que está aquí. Vamos a poner con otro color. Este cono aquí. ¿Ok? Ha llenado el cono y ha llenado esto de aquí. ¿Correcto? Y me ha quedado este peso 2, que es el peso del frasco más la arena calibrada que queda ahí dentro. ¿De acuerdo? Si me ha quedado este peso 2, significa que aquí dentro he gastado un peso 3. Este peso 3 aquí es igual a lo que tenía aquí menos lo que restó. ¿De acuerdo? Peso 1 menos peso 2. ¿Ok? Claro, lo que pasa es que ahí ya le había sacado la arena. Porque nosotros vamos a pesar esto de aquí, lo que quede en el cono, y vamos a pesar
o vamos a obtener por diferencia lo que, lo que entró aquí en el agujero. ¿De acuerdo? Estefanía, ¿se entendió? ¿Sí? Entonces, pero mira, este W3 es la resta, ¿sí? Que debe ser igual a la suma de estos dos que están aquí, ¿cierto? ¿Y cómo obtengo yo este valor? Porque no sé exactamente, a la hora, como dice ahí Cristian, estaba medio vacío y está con todas esas oquedades, no voy a saber sacar toda la arena. No, porque este dato viene del este peso 3 menos el peso 4. Entonces, esas son las operaciones que nosotros hacemos para obtener el peso de la arena que estaba ocupando este agujero. ¿De acuerdo? Profesora, una consulta. Sí, dime. Al momento de efectuar, a sacar el volumen, el del peso, perdón, el peso del 4, no siempre va a ser exacto, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que se van a quedar dentro de la W5 y no todo se va a salir, ¿sí o no? No, O- ellos sí lo enrasan hasta aquí y retiran, o sea, cuando sacan el cono, aquí, retiran esto de aquí hasta enrasar en el agujero. Entonces, esto de aquí es lo que es nuestro peso 4. Solo lo que estaba aquí dentro. ¿Ok? ok, gracias. De nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo tengo el peso que estaba aquí dentro, de arena. ¿Ok? Y esta arena que está aquí tiene un peso específico conocido, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber el volumen del agujero, que es lo que me interesa, el volumen del agujero, ¿a qué será igual? Al volumen de la arena que ingresó, ¿no es cierto? ¿O no es cierto? ¿Sí? La arena no ingresó aquí, ocupó todo este espacio. ¿Y cómo encuentro el volumen de la arena que ingresó? Si yo tengo este valor conocido y tengo este valor conocido. Yo tengo este valor, tengo el peso 5, que es de la arena que estaba aquí dentro, y tengo el volumen de la arena que ocupaba el agujero. Entonces de aquí yo puedo encontrar el volumen de la arena, que es igual al volumen del agujero, ¿correcto? ¿O no? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, preguntas. Entonces, si yo tengo el volumen del agujero y tengo el peso del material que salió de aquí, puedo obtener el peso específico de esa capa compactada. Y como hemos medido en el SPID y el contenido de humedad, puedo obtener la densidad de campo, ¿no es cierto? Entonces, lo que decíamos aquí está explicado aquí también. El ensayo consiste en hacer un agujero a través de la abertura de la placa. Retiro el material extraído y lo peso. Entonces, este es el peso del material extraído. ¿Ok? Coloco sobre la placa el cono con el recipiente de arena en forma invertida y muevo la válvula hasta que la arena descienda de forma constante. Luego de concluido de llenado el hoyo, determino la cantidad de peso de arena que ingresó al hoyo, este W5. Y determino, conociendo el peso específico de la arena, el volumen del hoyo. ¿Ok? La densidad húmeda in situ se determina
dividiendo el peso del material extraído, este de aquí, entre el volumen del hueco. ¿Ok? Y la humedad del material extraído se determina por los métodos usuales. Puedo llevarlo al horno o hacerlo con el Speedy. Con eso encontraré la densidad seca de campo. ¿Ok? Aquí está el Speedy, ¿no? Que ya habíamos dicho. Colocamos carburo de calcio, con la humedad del suelo genera gas acetileno y medimos aquí en el manómetro el contenido de humedad en campo. Aquí está el procedimiento y aquí teníamos los datos iniciales y los datos finales para el ensayo. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Muy bien, sigamos entonces. En los ensayos no destructivos también podemos medir la densidad de campo por medio del densímetro nuclear. ¿Ok? El densímetro nuclear es este equipo que trabaja, como dice su nombre, con energía nuclear y nos permite medir la densidad de campo de forma directa, sin hacer ningún tipo de excavación. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas? Nos permite hacer más ensayos. Por ejemplo, un buen técnico hace unos 6 o 8 conos de arena en una jornada de trabajo. Muy buen técnico. El mismo técnico puede desarrollar entre 2 o 3 veces más puntos con el densímetro nuclear, ¿no? En una jornada de trabajo. Entonces, la rapidez del ensayo, ¿no? Me permite justamente hacer más ensayos en menos tiempo, ¿sí? Las lecturas son directas. ¿Cuáles son las desventajas? Lo que les decía, debemos super, hiper, mega calibrar cuidadosamente y repetidamente el equipo. ¿Ok? Es un equipo de alto costo, ¿sí? Tiene riesgo potencial de radioactividad, trabaja mediante rayos gamma, ¿ok? No escalas Dr. Banner ni nada de esas cosas, pero sí el personal que maneje el equipo, ¿sí? Debe ser calificado, bien preparado y aprobado para eso mediante su licencia por el IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿Okay? Todos esos técnicos deben tener su licencia y esa licencia se renueva cada año, cada 2 años. Y todos el operador, el chofer, quien forme parte de la cuadrilla, digamos, de densímetro, debe tener su dosímetro donde se registra el nivel de radiación que recibe durante ese tiempo que realicen los ensayos. Igual que las personas que hacen los exámenes de rayos X, también no, tienen que mensualmente llevar su dosímetro para ver cuánta radiación han recibido. ¿Ok? Como es una fuente de radiación, también no lo podemos guardar en el depósito de la obra, sino más. Debe de tener un lugar específico donde debe estar ahí bien señalizado, ¿no? Donde debe estar bien señalizado que ahí es una zona potencial de radiación, etc. ¿Ok? Entonces tiene sus cuidados. ¿Ok? Veamos aquí, solo como
como referencia, porque en verdad el video es solamente aprieta el botón y hace el ensayo, pero vamos a ver aquí rapidito de qué trata este equipo. A ver. No tengo que pesar, no tengo que hacer contenido humedad, todo a través del equipo, ¿no? Pero como dije, bueno, depende de la obra y todo más, ¿no? Para que podamos contar con el equipo del densímetro nuclear. ¿Ok? ¿Cuál es la frecuencia con la que trabajamos o tenemos estos ensayos? Para casos de subrasante necesitamos un punto de control de densidad cada 250 metros cuadrados de área, con un mínimo de 3 ensayos por jornada de trabajo. Para subrasantes y subbases granulares, un punto de control de densidad a cada 250 metros cuadrados de área, con un mínimo de 3 ensayos por jornada de trabajo. ¿Okay? Y para rellenos estructurales, un punto de control de densidad por cada 300 metros cuadrados de área por capa y con un mínimo de 2 ensayos de control por capa. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Así. Debemos tener algunas consideraciones. Se debe controlar desde el inicio de los trabajos la granulometría de los materiales. ¿Ok? Debemos hacer nuestra granulometría, nuestros límites de consistencia, nuestro Proctor y el CBR en caso se especifique. Si se cambia el material, debe repetirse todos los ensayos indicados. Y eso es importante porque, por ejemplo, cuando nosotros usamos la arena calibrada que hemos preparado en el laboratorio, ¿ok? Nosotros tenemos lo siguiente. Por ahí se acaba la arena, ¿sí? Y cambiamos de lote de arena y hemos hecho algunos puntos, ¿no? De la misma zona y cambiamos la arena, le cambiamos el lote de arena calibrada y ahí puede dar problemas si es que nosotros no avisamos que estamos cambiando el lote de arena, porque luego el grado de compactación no pasa y nadie sabe por qué, ¿no? Entonces no pasan, pero si pasó en los 5 puntos anteriores, pero no pasa, es porque cambiamos el lote de la arena, no informamos y ahí podemos tener problemas. Entonces siempre que cambiemos de material, debemos repetir todos los ensayos que se han indicado, ¿ok? Si la obra es grande, los controles deben ejecutarse por cada 3.000 metros cúbicos de material a ser colocado. ¿Okay? Eso ya en obras de magnitud grande, de magnitud mayor. Al final, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar? Queremos encontrar el porcentaje y el grado de compactación. ¿Ok? La compactación entonces, o este porcentaje, se mide en función de la densidad seca. La densidad seca de campo, ¿ok? Dividido entre la máxima densidad seca del laboratorio, ¿ok? Entonces nosotros evaluamos el porcentaje de compactación, ¿sí? Identificamos si estamos cumpliendo o no con las especificaciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién establece las especificaciones? Los especialistas de pavimentos que te dicen, debes de cumplir con 95% el Proctor, con el 100% el Proctor para bases granulares. Entonces tienes que verificar. Entonces, si estás cumpliendo con el Proctor, ¿no? Ok, pero tampoco te puedes pasar mucho del valor. Por ejemplo, si tenías que cumplir con 100% el Proctor y te sale 130, es porque ahí hay algún problema, ¿no? Hemos compactado de más, ha habido algún detalle, ¿ok? Generalmente como máximo, así, la diferencia de 5%. Y esto quedaría en 3 para mí. Pero desde el punto de vista académico puede ser que hasta 5%. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí?
¿Dudas, consultas? En el laboratorio, sí. Nosotros hacemos, en la sesión número 2, nosotros hacemos el Proctor modificado. Hasta el verano no nos dejaban hacer la densidad de campo. Pero entiendo, bueno, hemos presentado ahí una solicitud para que armen nuevamente las cajas para que podamos hacer la densidad de campo con el Cone y la arena. Entonces vamos a ver qué nos responde. Lo que pasa es que por aforo no nos dejaban ir a la parte externa y hacer el hueco ahí, ¿no? Entonces solamente hacíamos el Proctor y asumíamos y se les daba valores de densidad de campo. Pero este ciclo esperemos que armen las cajas para que podamos hacer la densidad de campo con el cono de arena también en el laboratorio. ¿Ok? Ah, bueno, pero ustedes no hacen laboratorio conmigo, ¿no? Pero igual si se arman las cajas, todas las secciones van a tener ese laboratorio. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a hacer nuestros 15 minutos y vamos a revisar los ejercicios. Para los que no asistieron en la sesión de la mañana, vamos a revisar los ejercicios que hicimos. Y aquí en la parte final, ¿sí? Tienen un mapa mental, ¿sí? No tan resumido, pero con algunos datos importantes, ¿ok? Sobre la compactación, ¿ok? Me hubiera gustado hacer esto de todos los temas, pero en verdad, y inclusive falta aquí información, pero de cualquier forma sirve como ayuda, ¿ok? Y aquí en esta parte hay un ejercicio, ¿no? En el material de clase. Este ejercicio aquí, que es el que vamos a hacer nosotros también, es del parcial del año pasado. Entonces, vamos a explicar rápidamente para los compañeros los ejercicios que hicimos en la mañana, porque igual lo tienen en el video. Y vamos a resolver este ejercicio aquí de ese parcial, ¿ya? Vamos a tomarnos 15 minutos y regresamos, ¿de acuerdo?